Bien, a ver, podemos. En primer lugar, para presentar el conversatorio de día, contamos con la presencia de un destacado invitado internacional, el Comité de Argentina, de un centro especializado que tiene mucha vigencia en el ámbito internacional y mundial. Y estamos gratos de recibirlos acá en Lima y en especial en nuestro hospital. La presentación del conversatorio va a quedar a cargo del doctor Borda, cirujano de nuestro departamento. Por favor, doctor Borda. Buenos días, colegas. Doctor Peco, buenos días. Es para el departamento de cirugía de nuestro hospital un honor tener a tan ilustre invitado. El doctor Juan Pecol ha estado en nuestro país en varias oportunidades. En esta ocasión le hemos invitado para que nos hable de dos temas fundamentales. Primero va a ser el rol de la cirugía en el tratamiento de las lesiones de vía biliar. El doctor es jefe de cirugía del Hospital Italiano, de unidad de trasplante hepático, y también del Servicio de Cirugía General del mismo Hospital Italiano de Buenos Aires. En segundo lugar, también vamos a hablar de otro tema muy interesante que también está avanzando en nuestro hospital, y es la cirugía laparoscópica hepática. Sin más preámbulo, quiero invitar al doctor Pecol y agradecerle en esta ocasión que esté con nosotros en nuestro país, y esperando en el futuro podamos seguir compartiendo sus conocimientos con nuestro hospital. Doctor Pecol, por favor. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy mi garganta está un poquito mejor que anoche, así que sigue siendo bueno el tratamiento que le estoy haciendo. El tema que traje es el rol de la cirugía en el tratamiento de las lesiones de vía biliar. Uno dice, ¿por qué planteamos esta situación? Anoche hablamos algo de lo que son las lesiones de vía biliar durante una colecistectomía laparoscópica, y uno tiene que tomar decisiones, y las decisiones las tiene que tomar por distintos motivos. No es lo mismo un paciente que advertimos la lesión de vía biliar en el acto operatorio que una lesión inadvertida, se manejan completamente distintos. Hay distintas clasificaciones, la de Lorenz Weiss, que es una que me gusta a mí, la de Bismuth y la de Strasberg, es decir, de acuerdo al grado de lesión es el tipo de tratamiento que vamos a hacer. Ayer les insistí mucho y les voy a seguir insistiendo cuál es el mecanismo de lesión, donde el mecanismo térmico para nosotros tiene una importancia trascendente, ya que los resultados de las reparaciones tienen relación con el mecanismo lesional. ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos? Y hoy sabemos que hay alternativas a la cirugía, como puede ser el abordaje percutáneo o el abordaje endoscópico, y sin lugar a dudas, ¿qué experiencia tiene el cirujano en reparar lesiones de biliar? Y ese es un poco el argumento que yo voy a utilizar en esta charla. Siempre la cirugía tuvo competencia, y la competencia nos la establecieron los radiólogos, y este trabajo, que aunque es viejo, de Henry Pitt, y que se le criticó mucho porque dicen metió en una bolsa de gato, metió cualquier cosa, es lo que ciertamente demostró que la cirugía para reparar estenosis biliares a largo plazo tiene mejor resultado que el tratamiento percutáneo. Y era un 90%, fíjense, de seguimiento a 5 años versus un 50% del tratamiento percutáneo. Y se le criticó, vuelvo a decir, qué pacientes había incluido. Sin embargo, les pido que recuerden 90% versus 50%. Esto yo por qué lo planteo, porque los pacientes que tienen lesiones de vía biliar habitualmente son pacientes jóvenes, patología benigna, larga expectativa de vida. Ergo, tenemos que buscar buenos resultados para tener buena calidad de vida. Entonces uno dice, ¿qué debe tener el tratamiento de una lesión de vía biliar? ¿Cómo debe ser? Por un lado, debe ser seguro. Seguro significa tener una baja morbimortalidad. Segundo, tener una efectividad elevada a largo plazo. Y cuando digo largo plazo, digo mínimamente 5 años, y si hablamos 10 años mejor. Porque les vuelvo a decir, si una lesión de vía biliar no es tratada bien, ya vamos a ver que puede terminar en algo tremendo, como es un trasplante de hígado, simplemente por no controlar bien al paciente.
Uno busca de alguna manera que el impacto de esta lesión le genere al paciente la convalecencia lo más corta posible, y anoche lo hablábamos, cuánto tiempo le lleva a un paciente que tuvo un coleperitoneo que no se diagnosticó volver a su vida normal y el calvario por el que pasa. Sin lugar a dudas que uno busca buena calidad de vida después del tratamiento, y en ese sentido los médicos tenemos un sesgo. Para nosotros es un buen resultado tener baja morbilidad y baja mortalidad, pero muy pocas veces le preguntamos al paciente cómo se siente después del procedimiento o cómo se sintió mientras le hicimos el procedimiento, y eso es muy válido, y eso se llama calidad de vida. Si se alteró su calidad de vida después de una injuria de la vía biliar, sin lugar a duda la costo-efectividad. Y esto yo digo que a veces tratar una lesión de vía biliar es como si a un perro le tenés que cortar la cola. Ustedes vieron que hay algunos perros, como los bulldogs o los boxers, que se le corta la cola, y la cola se le corta, ¡sac!, de un momento y todo completo, no se la van cortando de a pedacitos. Una lesión de vía biliar yo creo que tiene que ser lo mismo. Tenemos que ser contundentes en el tratamiento y no sumarle 30 procedimientos y después terminamos en una cirugía con todo el calvario que pasa el paciente y los costos que de alguna manera genera. Sin lugar a dudas, como les comenté anoche, el Johns Hopkins es líder en esto, y en la década del 90 hablaba de cómo eran los resultados, y no hay duda que muestra algo, que tener una lesión de vía biliar es una mala noticia, pero que la reparación hecha en centros entrenados y de referencia tiene una muy buena efectividad, por encima del 90%. Entonces, cuando uno mira la serie del Hopkins, tiene claramente algunas conclusiones, y lo primero que se necesita es un tratamiento interdisciplinario. ¿Sí? Ellos manejaron 156 pacientes, y la clave es que tanto cirujano, radiólogo y endoscopista trabajemos juntos y evaluemos juntos el paciente y decidamos qué es lo mejor para el paciente. Si no hacemos eso, el paciente que entre por la puerta de cirugía lo vamos a operar, el que entre por radiología le vamos a poner catéter percutáneo, y el que entre por endoscopía le vamos a poner stent, y tal vez no es lo que le hace falta. Entonces es fundamental, igual como tenemos comité de tumores para decidir qué tratamiento amerita cada paciente, creo que en estenosis biliar, y en realidad está pasando en todas las enfermedades, la consulta interdisciplinaria es importante. Si ustedes se fijan, la efectividad de la cirugía fue altísima, 92%, versus un 64% del abordaje percutáneo, que es bastante parecido al 50% que habíamos hablado en la década del 80. Pero un seguimiento que era relativamente corto, 33 meses. La mayoría de los pacientes de Johns Hopkins terminaron con cirugía, y solamente un 20% se resolvieron con único tratamiento en forma percutánea. Es decir, que el primer concepto que quiero dejar es que la mayoría de las lesiones de vía biliar, al menos que llegan a centro de referencia, terminan con tratamiento quirúrgico definitivo, que el tratamiento percutáneo es muy bueno para contemporizar al paciente, pero que muy pocos pacientes se resuelven nada más con el abordaje percutáneo. Y lo cierto es que sumando lo percutáneo y lo quirúrgico, la efectividad en ese centro fue del 97%, es decir, altísima. Con lo cual la noticia es muy buena, pero por supuesto el paciente tiene que pasar por unas cuantas. En esa serie tuvieron menos del 1% de mortalidad, y eso es una muy buena noticia, porque en un momento, considerando las lesiones de vía biliar con los coleperitoneos y las situaciones sépticas y la colangitis, hay series de reparación de lesión de vía biliar que llegaron a tener casi 10% de mortalidad. Y eso vamos a ver que si incluimos los trasplantes, las resecciones hepáticas, la mortalidad de los pacientes con lesión de vía biliar se incrementa. Es decir, que uno lo que tiene que decir es que la selección del paciente resulta fundamental. Es decir, cada paciente con una lesión de vía biliar es único e irreproducible. Entonces, los algoritmos que tenemos son nada más que para dirigir un poco nuestra idea, pero tenemos que personalizar el tratamiento en cada paciente, y eso pasa en toda la medicina. Con respecto a la efectividad de los tratamientos, tiene mucho que ver con quién lo hace, y ese es el mensaje que les quiero dar. Los centros de referencia, como el Johns Hopkins, por ejemplo, tiene cirujanos que están entrenados en hacer reparación de vía biliar. Entonces, un cirujano que recibe una lesión de vía biliar para repararla de entrada, fíjense, tiene un 90% de efectividad. Si recibe un paciente que ya tuvo un tratamiento y lo quiere volver a operar, la efectividad sigue siendo altísima, 90%. Es decir, que la primera recomendación es busquen a alguien que esté acostumbrado a hacer esto. Esta es patología poco frecuente, poco prevalente, entonces se tiene que hacer centro de referencia. Si ustedes comparan estos resultados con los resultados que son las reparaciones hechas por el cirujano que generó la lesión de vía biliar, es abismal la diferencia. ¿Por qué? Porque el cirujano que genera la lesión de vía biliar
tiene experiencia en colecistectomía laparoscópica, que lo hablamos anoche, pero lo más probable es que no tenga experiencia en reparar lesiones bibiliares, porque no está metido en un centro de derivación. Y si ustedes se fijan, el tratamiento percutáneo a largo plazo también deja mucho que desear. A su vez, el tiempo de convalecencia, fíjense que es el cirujano biliar, mientras mejor repara, menor es la convalecencia, mientras lo hace otro que no está acostumbrado a la convalecencia mayor, y fíjense que la dilatación percutánea, la contra que tiene es la convalecencia prolongada. Porque por una estenosis biliar, hoy le pongo un drenaje percutáneo biobiliar, al mes le hago una sesión de dilatación, lo dejo descansar un mes, le vuelvo a hacer un estudio radiográfico, vuelvo a hacer una segunda sesión de dilatación, y si no está bien le hago una tercera sesión de dilatación. Entonces todo eso tiene una convalecencia importante, y esa es la contra de estos tratamientos, que creo que son útiles en situaciones puntuales. El año pasado yo tuve que debatir con alguien que hace mucho percutáneo en nuestro país versus cirugía, entonces se me ocurrió armar esta grilla para demostrarle. Ustedes saben que en los debates uno siempre busca ganar, entonces cada uno usa la información como le gusta. Es igual que la estadística te muestra lo que vos querés demostrar, ¿sí? Así es simple. Entonces se me ocurrió hacer una grilla donde vamos a tomar tres situaciones: el acto intraoperatorio, el postoperatorio inmediato y el postoperatorio alejado, que son tres escenarios completamente distintos. Si vamos al intraoperatorio, eso fue lo que discutimos básicamente anoche, que es la serie nuestra que les mostré, que hoy por hoy yo le diría que en el acto intraoperatorio el único rol terapéutico que hay es para la cirugía. No me vengan que le van a poner un catéter endoscópico, que le van a poner algo percutáneo. Eso, te diste cuenta, la cirugía requiere una reparación. En la cirugía con alguien que esté entrenado. O si no, de acuerdo a la experiencia que tenga y el algoritmo que hablamos anoche, le pone drenaje abdominal y se lo manda a alguien que lo repara. Pero no busquemos inventar cosas cuando está todo inventado. Si los chinos describieron la pólvora no sé hace cuántos años atrás, no busquemos descubrirla de nuevo porque ya la descubrieron. Lo mismo pasa con lesiones de vía biliar. La lesión de vía biliar tiene 2 o 3 tratamientos que están bien estandarizados y tenemos que usar eso. Es decir, que para ir ganando yo diría que en el intraoperatorio la cirugía mini-invasiva para mí prácticamente no tiene ninguna indicación. Me dirán, por ahí si tenés una perforación, llamás a un endoscopista que te ponga el stent, puede ser. Yo no encuentro endoscopistas para que me resuelvan una litiasis intraoperatoria. Poner un stent es más difícil, probablemente no lo tenga, salvo que tenga cirujanos que hagan procedimiento endoscópico. Y la cirugía para mí es clave. Vamos al postoperatorio inmediato. En el postoperatorio inmediato es una lesión que no se diagnosticó en el acto intraoperatorio. Y me aparece al tercero, al cuarto, al quinto día, de distintas maneras. Se me puede presentar como un biloma, un coloperitoneo, una bilirragia por un drenaje abdominal, el paciente se pone histérico, o de pronto ese paciente encontramos que tiene una bilirragia y el diagnóstico es una sesión parcial o completa. Sin lugar a dudas que estas situaciones, como es un biloma, un absceso, múltiples abscesos con lesión arterial asociada, eso es una clara indicación de abordaje percutáneo. Acá la cirugía no tiene nada que hacer. Es decir, no podemos admitir que para colocar un drenaje abdominal al paciente se le haga una anestesia general y se le haga una laparotomía para poner un dedo y un drenaje. Eso no existe, es parte de la historia de la medicina. Hoy eso se resuelve en forma percutánea. En todos los lugares estamos teniendo cirujanos que hacen ecografía y con guía ecográfica ponen un catéter y con eso es suficiente. Pacientes que tienen ligadura completa de la vía biliar donde el endoscopista no puede trabajar porque hay una ligadura completa de la vía biliar, en este caso al paciente se le coloca un drenaje percutáneo de vía biliar. Nosotros los cirujanos en nuestro hospital, nosotros mismos hacemos el intervencionismo biliar, entonces eso resulta relativamente sencillo. Y ustedes ven acá 2 pacientes, uno en situación crítica porque ya tiene un gran absceso hepático colangítico asociado, y este es un paciente con una lesión térmica de la vía biliar. Ustedes ven que los clips de la colecistectomía están lejos y la estenosis aparece aquí abajo. Esa es la imagen típica de una estenosis generada por electrocauterio. Este es un paciente que se le hizo una colecistectomía, que en el postoperatorio empieza a hacer distensión abdominal. Lo ven en el norte de nuestro país, no sé por qué al pobre lo catalogan de alcohólico y le dicen, vos tenés una citis, y entonces el paciente es derivado a nuestro hospital y realmente llega con una gran distensión abdominal, algo comprometido en su estado general, y hablando con el paciente dice, le juro doctor y le perjuro que yo no tomo. Entonces, a mí me dijeron que esto es una cirrosis descompensada, no puede ser.
Cuando ustedes tienen tanto líquido en el abdomen, en el consultorio mismo con una aguja intramuscular pinchan y se dan cuenta si eso es ascitis o no. Y este paciente andaba caminando con un coloperitoneo que mientras no se infecta, se tolera bien. Y a este paciente, ¿qué hicimos? Le colocamos, ustedes ven acá, varios catéteres percutáneos para drenar las colecciones abdominales. Le colocamos un catéter nasobiliar que demostró que tenía una sección parcial de la vía biliar. El paciente se contemporizó y después se operó en situación electiva. El coloperitoneo en el postoperatorio, cuando aparece, tenemos tres objetivos fundamentales. Ustedes saben que el coloperitoneo de entrada da síntomas y no da imágenes. Es como una peritonitis. En la peritonitis ustedes tocan el abdomen, el paciente tiene reacción peritoneal y defensa, y le hacen una placa que no dice nada, le hacen una tomografía que no dice mucho. El coloperitoneo es así. La bilis tiene pH alcalino, irrita muchísimo y da síntomas. Es decir, que a veces el diagnóstico precoz es por sospecha clínica. Ustedes tienen un postoperatorio, una colecistectomía laparoscópica, que tiene un hematocrito estable, tiene dolor abdominal y tiene peritonismo, hasta que se muestre lo contrario, tiene un coloperitoneo dando vuelta. Sin lugar a duda que hecho el diagnóstico, lo que nosotros buscamos es de alguna manera identificar la causa de filtración, es decir, dónde está la filtración, y una vez que lo hemos identificado tenemos que resolver el problema del paciente. Anda caminando con una peritonitis, es decir, que hay que resolver el foco abdominal y la fuente de filtración. Yo quiero que comentarles hoy en cirugía laparoscópica hay una herramienta espectacular que es la relaparoscopía. Esa es la gran ventaja que tenemos en lo que hacemos cirugía laparoscópica. ¿Tenemos alguna duda si el paciente tiene un coloperitoneo, tomografía normal y está sintomático? No lo duden. Duermen al paciente, le sacan un punto del ombligo, meten un trocar y revisen. Y van a encontrar coloperitoneo en estadios precoces que no va a comprometer al paciente. Para los que no estuvieron anoche, yo les muestro este video, una paciente que al quinto día se fue de alta con dolor abdominal y al quinto día nos llega a la consulta. Imágenes prácticamente normales, una paciente obesa. Bueno, fíjense, tenía un coloperitoneo 4 cuadrantes. Por la laparoscopía resolvimos el foco abdominal que tenía la paciente. Tenemos que identificar la lesión. Esta paciente tenía una resección y clipado de la vía biliar, que se confirma que lo que está seccionado es el colédoco. Drenamos la vía biliar y drenamos el abdomen. ¿Qué conseguimos con esto? Resolver la situación aguda del paciente para poder diferirlo. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto por la laparoscopía? Que el postoperatorio del paciente, si hay algo que no vamos a tener, son complicaciones parietales. Todos recordamos que los que hemos manejado coloperitoneo y peritonitis en el postoperatorio, las complicaciones parietales son las más frecuentes. Infección de herida, dehiscencia, eventración. Eso se evita, entonces el paciente se maneja muy fácil. En el año 2003 yo tuve a cargo un relato en la Asociación Argentina de Cirugía y buscamos cuál era el valor de la laparoscopía en el postoperatorio. Y fíjense que el coloperitoneo era una de las indicaciones importantes. Y les vuelvo a decir, ustedes tienen duda en un postoperatorio con colecistectomía, no duden en hacer una relaparoscopia. En el postoperatorio, que fue el caso que les mostré ayer, el paciente nos puede ser derivado con una sección parcial o completa en el postoperatorio, y esto amerita un tratamiento quirúrgico. Ustedes ven cómo estaba seccionada la vía biliar, cómo tenía una resección de la vía biliar y cómo hicimos un hepático yeyuno natural. Es decir, que si vamos al postoperatorio inmediato, ustedes ven que la cirugía mini-invasiva, básicamente los procedimientos percutáneos y la relaparoscopía, tiene una indicación muy importante. No necesariamente para resolver la lesión de vía biliar, pero sí para poner al paciente en buena situación para ir a una reparación. Entonces, el biloma no tiene ninguna indicación en la cirugía. Vuelvo a decir, no hay que drenar los pacientes bajo anestesia general y por laparotomía. Para eso están los procedimientos percutáneos. El coloperitoneo con la relaparoscopía, la ictericia en el caso que esté clipado y la sección parcial, eso sí pueden necesitar cirugía. Pero vamos al postoperatorio alejado. En el postoperatorio alejado los pacientes se nos presentan básicamente con estenosis biliares, estenosis de la anastomosis que hemos hecho, estenosis intrahepáticas que pueden ser uni o bilaterales, o una falla hepática aguda o crónica. ¿Sí? Es decir, que esto hoy por hoy sí es un tema de mucha discusión, porque es donde más compite en el manejo de la estenosis biliares lo percutáneo versus la cirugía. Cuando vamos a los centros de referencia, ustedes ven que la efectividad de la dilatación percutánea, de acuerdo a la experiencia, va entre el 58% y el 73%. Y esa tiene clara relación con el tiempo de seguimiento. Mientras más seguimiento tengamos,
más se van a decantar los resultados. Y entonces volvemos que aunque a Pitt lo criticaron y que metió en una bolsa de gato cualquier cosa, tenía mucha razón. La efectividad a largo plazo de los tratamientos percutáneos es un 50%. Ustedes habrán escuchado que por vía endoscópica también se puede resolver estenosis, y los endoscopistas colocan prótesis plásticas en racimos de A2, de A3, de A4, que se llama tratamiento de Costamaña, que eso tiene una alta efectividad en casos seleccionados. Los casos seleccionados son estenosis biliares bajas, tipo Bismuth 1, donde llegan a tener una efectividad elevada a largo plazo. Fíjense la efectividad en el seguimiento a largo plazo del tratamiento endoscópico, realmente está cerca del 90%, pero sepan que también en eso la reparación quirúrgica tiene más de un 90% de efectividad. Nosotros, como le dije, nosotros hacemos procedimientos percutáneos y entonces en su momento publicamos algo que es muy importante. Cuando uno dice estenosis biliar, tenemos que separar la causa de la estenosis biliar. No es lo mismo una estenosis biliar o de una anastomosis biliodigestiva hecha en un paciente por lesión de vía biliar que una anastomosis biliodigestiva como reparación de una duodenopancreatectomía o de una resección de un tumor biliar. Son cosas completamente distintas. ¿Y eso por qué lo digo? Porque los resultados a largo plazo son distintos, ¿sí? Fíjense que la efectividad en tratamiento percutáneo en nuestras manos, así que estamos acostumbrados a hacerlo esto en el seguimiento a largo plazo, en la estenosis posterior a la lesión de vía biliar era un 45%, mientras que la efectividad para otra estenosis, como puede ser la estenosis post-trasplante, es un 90%. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en nuestro centro, si tenemos una estenosis biliar post-trasplante hepático, ni dudamos en hacer el tratamiento percutáneo, porque tenemos 90% de efectividad. Pero si tenemos una estenosis posterior a una reparación de lesión de vía biliar, es muy probable que lo operemos y no que le hagamos tratamiento percutáneo. Esta es una imagen donde ven cómo uno hace un hepático yeyuno anastomosis como reparación de la vía biliar. Esta es alguna de las fichas que nosotros hemos publicado y lo que de alguna manera hemos mostrado que las lesiones complejas que nos toca manejar, definimos de alguna manera qué es una lesión compleja. Y una lesión compleja es aquella que compromete el confluente biliar, que ya tienen varios procedimientos terapéuticos previos, que tienen lesiones vasculares asociadas y que pueden tener también asociadas hipertensión portal y cirrosis biliar secundaria. Entonces son subpoblaciones totalmente distintas. Y cuando vamos a los resultados, ustedes ven que la hepático yeyuno anastomosis en nuestras manos tiene una efectividad de alrededor del 80%. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero el hepático yeyuno anastomosis en realidad tiene mejores resultados. ¿Por qué tienen 80%? Y porque acá metimos todo, metimos los pacientes que hicimos reparación en agudo, que es un tema muy discutido. Entonces nosotros vemos que fracasamos, ¿dónde? Fracasamos cuando hicimos reparaciones precoces y en agudo, que es lo que hablaba anoche. A mí no me interesa hacer una reparación en un paciente que está con pleno proceso inflamatorio. Por ejemplo, esta paciente que nos viene derivada con un coloperitoneo, dijimos, bueno, ya que está, como tenemos que dejarle dos drenantes externos, hagámosle una vía hepático yeyuno anastomosis y si anda, anda, y si no anda, no anda. Y obviamente no anduvo. No anduvo porque estamos haciendo la reconstrucción en un momento inadecuado. O si nosotros, como este caso, es un paciente que nos es derivado con una lesión de vía biliar al quinto día postoperatorio, con un hematoma subcapsular de hígado, porque trataron de hacer un drenaje percutáneo y no lograron, y lo tuve que llevar al paciente a quirófano por su hematoma subcapsular que sangraba. Hicimos hemostasia de ese hematoma y dije, ya que está, vimos el orificio donde perdía bilis y le hicimos un hepático yeyuno a esa perforación. El paciente al quinto mes se nos presenta con estenosis biliares en el conducto izquierdo, en el posterior del derecho y en el anterior del derecho. Yo dije, no me di cuenta y el paciente tenía un tumor de Klatskin y lo operé mal. Y no, eso fue una lesión térmica que nosotros hicimos una reparación inadecuada porque no resecamos vía biliar para estar en territorio sano. Y ahí es donde aprendimos toda esta situación de la estenosis. ¿Cómo se resolvió este paciente? La única forma de resolverlo es con hepatectomía. Van a ver que en la era laparoscópica cada vez estamos haciendo más para lesiones de la vía biliar derecha, resecciones hepáticas derechas, porque la estenosis se mete dentro del hígado y no hay forma de reparar. ¿Sí? Cuando vemos cuáles son los factores predisponentes para que un paciente de alguna manera
haga mala evolución de la reparación. Hay dos fichas bibliográficas que claramente demuestran que la inflamación activa perioperatoria es un factor predictivo de malos resultados. Operar a un paciente con coloperitoneo, entonces, no es una cosa buena para repararlo. Es preferible hacer tratamiento en 2 tiempos. ¿Cuáles son los resultados de la reparación quirúrgica? Bueno, fíjense, vamos a las distintas series. Mercado, que es un líder en Latinoamérica, que está en México, demuestra que tiene una efectividad del 92%, Lillemont 90%, Johnson 95%, Moore 91%. Es decir, que la cirugía hecha en centros de derivación tiene muy buen resultado. Y el otro tema que discutimos es un paciente que ya tiene hecho un hepático yeyunoanastomosis. Se estenosó. ¿Qué es mejor? ¿Hacer un tratamiento percutáneo o volver a operarlo? Y nosotros creemos que la reoperación, la hepático yeyunoanastomosis, es una excelente operación. Y esto es lo que nosotros publicamos. Fíjense que tiene mejor efectividad que el hepático yeyuno que hicimos de entrada, 93%. ¿Por qué? Porque las estenosis están súper delimitadas y sabemos dónde hacer la reparación. Entonces, fíjense, la hepático yeyunoanastomosis en las distintas series siempre se usa como argumento que no hay que hacer hepático yeyunoanastomosis, la serie de Carlos Pellegrini del año 1984, que dice que tiene una efectividad del 72%. Usted tiene que entender que en el año 1984 prácticamente ni se hacía trasplante. Entonces el entrenamiento en reparar lesiones de vía biliar no existía. Entonces no podemos usar esa serie histórica para decir que anda mal. Usemos serie histórica más reciente y ustedes ven que tanto John Hopkins como nosotros, en hepático yeyunoanastomosis, la efectividad es alta. Vamos a otro ítem, que son las resecciones hepáticas por lesión de vía biliar. Antes del año 2000, en un metaanálisis que se hizo, era excepcional para tratar una lesión de vía biliar hacer resecciones hepáticas. Nosotros, a propósito de 8 observaciones que teníamos, publicamos esto en la revista Argentina de Cirugía, y después encontramos esta publicación donde ustedes ven que en este momento había 99 resecciones hepáticas hechas por lesión de vía biliar, y lo interesante que el 91% de esas resecciones fueron después del año 2000. Significa que hay clara relación con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, sin lugar a dudas. Y esto van a ver que la mayoría de las hepatectomías que se hacen son hepatectomías derechas. Ustedes saben que anatómicamente la vía biliar izquierda es larga, extrahepática. En cambio la vía biliar derecha es cortita y muy rápido se mete dentro del hígado. Entonces todo lo que son lesiones derechas se extienden al interior del hígado y es muy difícil hacer una buena reparación quirúrgica. ¿Cuál es el problema de las hepatectomías? Que en general tienen alta morbilidad. Son pacientes que están colangíticos y cuando revisamos la serie casi un 50% de los pacientes han hecho algún tipo de complicación postoperatoria, donde lo más frecuente son las colecciones infectadas. Y vamos a lo peor, que es un paciente va al quirófano para resolverse una litiasis vesicular y a los 3 años termina con trasplante de hígado. Parece una locura. Lamentablemente en nuestro país tenemos la experiencia más grande de todo el mundo en serie de trasplante hepático por lesión de vía biliar. Que en nuestro hospital todos los trasplantes fueron por pacientes que desarrollaron o cirrosis biliar secundaria o colangitis esclerosante secundaria. El hospital alemán en nuestro país, que hicimos un trabajo conjunto, tienen un caso de hepatopatía aguda fulminante por lesión biliar y vascular asociada. En general, así es como llegan los pacientes. No llega de casualidad un paciente. Un paciente, para desarrollar una enfermedad hepática terminal, pasa por un periodo de colestasis muy largo, donde lo más probable es que el médico que lo tenía a cargo no le dio ni 5 bolillas, porque para llegar a una cirrosis biliar secundaria necesitas tiempo y te tienen que controlar. ¿Cuáles fueron las indicaciones por las cuales nosotros hicimos trasplante hepático? Bueno, pacientes que tienen todas las complicaciones de una enfermedad hepática terminal: ascitis intratable, ictericia progresiva, episodios repetidos de sangrado por varices esofágicas, episodios repetidos de colangitis. Es un problema tremendo tratar la colangitis en pacientes con colangitis esclerosante secundaria, porque no te alcanzan los drenajes percutáneos para poner. Pacientes con prurito intratable, y cuando digo prurito intratable es tener lesiones por rasgado del prurito que tiene, como la cirrosis biliar primaria o la mala calidad de vida. Fíjense, este paciente es el compendio de lo que le pasa a un paciente que tiene lesión de vía biliar. Tiene, por un lado, lesión de la arteria hepática derecha, lesión vascular asociada.
tiene colocado 2 drenajes percutáneos en la vía biliar y tiene puesta una prótesis autoexpansible que se colocó inicialmente por vía endoscópica. Es decir, ustedes ven que estos pacientes pasan por todas, ¿sí? Estas fueron nuestras publicaciones, pero básicamente lo que les quiero decir, tenemos que hacer un seguimiento adecuado de los pacientes para que no desarrollen colestasis. ¿Cómo hay que hacerlo? Es muy sencillo. Al paciente se le pide una fosfatasa alcalina o una gamma-glutamina-trapeptidasa en forma periódica. Al principio se lo pedimos mensualmente, pasa el primer año, lo hacemos cada 3 meses, después cada 6 meses y después una vez por año. Y cuando vemos que la fosfatasa alcalina empieza a dispararse, búsquenle alguna estenosis biliar. Búsquensela porque se la van a encontrar. ¿Cuáles son los resultados con los cuales nosotros de alguna manera queremos confrontar? Bueno, la reparación intraoperatoria, que es lo que hablamos anoche, tiene un 89% de efectividad. La hepático yeyuno metiendo la situación aguda y electiva 85%. La re-hepático yeyuno anastomosis 93%. En la serie de hepatectomías que hicimos en todos los pacientes pudimos resolver su sintomatología, aunque con morbilidad elevada. El trasplante hepático en lesión de vía biliar tuvo una efectividad al año y a los 5 años del 81%. Tienen que saber que el paciente que llega a trasplante realmente llega en pésimo estado general. Llegan desnutridos, infectados crónicamente, y eso explica una mortalidad cerca del 20% en el primer año. Es decir, que si queremos resumir, yo diría que lo mini-invasivo para nosotros tiene un rol protagónico en el postoperatorio inmediato y en situaciones muy puntuales en el postoperatorio alejado. Y como soy cirujano, les quiero vender la cirugía. Y vuelvo a decirles, lo importante no es por la puerta que entre el paciente, sino qué es lo mejor para el paciente. Insisto, son pacientes jóvenes donde lo cosmético dejó de tener importancia. Entonces que te digan, mira, te van a hacer una incisión grande, la vida ya no pasa por una incisión, pasa porque ese paciente viva bien. Entonces cuando uno dice el tratamiento definitivo de las lesiones de vía biliar en los centros de derivación, fíjese que la mayoría de los centros, la mayoría de las lesiones de vía biliar, como le dije, la termina resolviendo con cirugía. Y lo percutáneo es complementario. Vamos a un tópico que es la calidad de vida, que muy poco se toca, pero hay 2 o 3 trabajos que son muy buenos y donde claramente demuestran que hacer tratamientos mini-invasivos no significa que tenga mejor calidad de vida. Pues cuando ustedes hablan con el paciente que tiene tratamiento endoscópico, que tiene que hacerse reendoscopía cada 3 meses, que a veces se internó con episodios de colangitis no esperados, dicen, si yo sabía que era esto, prefiero que me operen y listo. ¿Sí? Es decir, que es un ítem que está muy considerado. En el año 2012 el Grupo de México presentó esta evaluación que es interesantísima y eso es una buena noticia. ¿Qué es lo siguiente? Estas son distintas preguntas que se le hacen al paciente en cuanto a calidad de vida y mientras más cerca esté de este punto, peor es el resultado. Entonces, esto es el paciente cuando tiene una lesión de vía biliar. Fíjense, se alteran todos los estándares, el estándar psicológico, el sentirse físicamente, las actividades sociales, las actividades deportivas, se ven todas alteradas. Sin embargo, cuando al paciente se le hace la operación y se lo evalúa al año, ustedes ven que esta, que es la marca, es prácticamente equiparable a la calidad de vida que hace un paciente que se sometió a una colestectomía laparoscópica y no se complicó. ¿Qué quiere decir? Que con una reparación quirúrgica adecuada, no solo la morbimortalidad son buenas, el índice de estenosis es bajo, sino que el paciente también se siente muy bien. Y aunque tenga una incisión y una cicatriz de punta a punta, porque vuelvo a decir, lo cosmético pasó a segundo término. Finalmente, la costo-efectividad. La costo-efectividad, estemos en instituciones públicas o privadas, tiene que ver, porque alguien paga. Aunque estemos en instituciones públicas, sino más nosotros con nuestro impuesto estamos pagando. Entonces queremos que se utilice bien. Y este es un trabajo que hizo la gente de Vanderbilt, que claramente estudió cuál era la costo-efectividad en cuanto a reparación de lesión de vía biliar. Y ellos llegaron a la conclusión que si tenés un cirujano que trabaja muy bien y te hace una reparación precoz, que es esta, es el ítem más costo-eficiente. Si tenés después un cirujano que tiene muy buena formación, pero te tiene que hacer un tratamiento diferido, porque las condiciones médicas lo condicionan, sigue siendo muy costo-eficiente. Y que la peor combinación es que te agarre un cirujano que no tiene ni idea qué hacer porque la costo-efectividad
va a parar al diablo. Para terminar, 3 invitaciones, como les comenté. Nosotros en nuestro hospital hacemos cada 2 años un curso de cirugía hepatobiliar-pancreática. Este año 11, 12 y 13 de septiembre lo hacemos. Pueden entrar a Facebook, que tiene la página. Básicamente va a venir Michael Chotti, que es de Johns Hopkins, viene Claudio Navarrete de Chile, Marcel Machado, que viene de San Pablo, y Yugan Weiss, que viene de Heidelberg. Por otro lado, los quiero invitar al Congreso Argentino de Cirugía, donde yo soy este año el vicepresidente y que coincide con la FELAC, para buscar de alguna manera trabajar en forma conjunta lo que es cirugía. Y como ya les comenté anoche, esta es la actividad que tengo a cargo, que es pasarlo un poco bien, y en lugar de hacer el breakfast with the professor o el lunch with the professor, armamos un after office con el profesor, que es irnos a las 7 de la tarde a un lugar en Buenos Aires que está pegado al río. Hay 4 boliches con distinta música al mismo tiempo, tienen bebida corrida de calidad internacional y comida también. La idea es que hasta las 3 de la mañana podamos compartir momentos gratos allí. Así que le agradezco mucho la atención y quedo abierto a contestar las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pecol. Queda abierta la mesa para las preguntas efectivas. En primer lugar, quería preguntarle el servicio de cirugía y trasplante del Hospital Italiano. ¿El cirujano realiza el tratamiento percutáneo? ¿El cirujano realiza el CP? Los cirujanos en Argentina es algo muy interesante. La mayoría del intervencionismo biliar lo hacemos los cirujanos. Y eso tiene que ver que tuvimos a alguien que se llama Mazzariello, que fue el que describió la extracción de cálculo a través del trayecto tubo-Ecker. Entonces fue un poco como una costumbre que tenemos. Cada vez más los cirujanos en Argentina están haciendo endoscopía biliar, CPR. Hay algunos cirujanos jóvenes y nosotros en este momento en la Asociación de Cirugía estamos promocionando recuperar la endoscopía por parte de los cirujanos, porque creo que es un armamento más que tenemos que tener disponible. Creo que no hay que pelearse con endoscopistas, sino que al contrario, trabajar en forma mancomunada, porque le vuelvo a decir, estos pacientes hay que evaluarlos en forma multidisciplinaria. Y el que haga el tratamiento tiene que ser el que mejor lo sepa hacer, sea endoscopista o sea cirujano, de acuerdo a la indicación que tenga. Si el tratamiento de la reparación de la vía biliar debe ser tardío, ¿cuánto tiempo debe pasar desde la lesión al mejor momento para operar al paciente? Es una muy buena pregunta y es un tema que se discute permanentemente. En general nosotros ponemos un valor hipotético de 6 u 8 semanas. Básicamente porque, primero, para que el paciente salga de toda la condición inflamatoria local y encontremos tejidos en buenas condiciones, porque lo voy a decir, ese paciente que yo le mostré con coloperitoneo, los tejidos son espantosos y por algo se estenosan, y eso lo aprendimos con errores nuestros. Entonces hay que esperar que pase todo el proceso inflamatorio. Todos estos pacientes tienen algún grado de sepsis y están desnutridos, hay que recuperarlos, buscar que tenga una albúmina por encima de 3. Y por otro lado, para permitir que la lesión que se generó y que muy probablemente en la paroscopía tenga un mecanismo térmico se delimite. Cualquiera de nosotros se quemó con un electrobisturí, que decimos una mala palabra en quirófano, pero al menos yo a los 2 días digo más malas palabras, porque el agujero que tengo en el dedo es más grande, porque esa es la delimitación de la quemadura. Y eso pasa con la vía biliar. Uno la quema y no sabe hasta dónde quemó o hasta dónde se extendió. Entonces, esperar 6 u 8 semanas, si es factible, permite que se delimite la lesión y uno encuentra perfectamente bien el lugar donde tiene que reposar. Antes que todo, saludar al doctor Pecol y además agradecerle por la magnífica exposición y la forma tan sencilla como ha expuesto las lesiones de la vía biliar con abordaje. Sin embargo, como ya lo había preguntado el doctor Bota, siempre es controversial el tiempo. Muchos dicen 6 semanas, otros hablan de 12. El profesor Gigot hablaba de 13 semanas. En su experiencia, ¿cuánto es? Y si se puede hacer en las 72 horas. Algunos artículos hablaban entre las 72 horas e incluso en el intraoperatorio. Eso en el punto de vista controversial. Luego vi en un artículo que presentó que hablaba de un seguimiento corto de 33 meses. Hecho una hepático-yeyunoanastomosis, luego de reparar la vía biliar, y en la red hepático-yeyunoanastomosis, ¿cuánto es el tiempo de seguimiento que ese paciente debe tener en consulta postoperatoria? ¿Cuándo hablamos de que le podemos dar alta a ese paciente? Si hemos visto que hay 33 meses de seguimiento y bueno,
según su referencia era aún corto, hasta cuánto debemos ir, eso en segundo lugar, y qué rol, en tercer lugar, qué rol tiene la colangiografía intraoperatoria para el diagnóstico de este tipo de lesiones, así como, si bien es cierto, en el hospital italiano muchas veces han resuelto el tratamiento de estas injurias de lesiones por vía laparoscópica, pero en hospitales generales, ¿cuál es el rol, cuál es el papel de la conversión de una cirugía laparoscópica? ¿En cuánto aumenta esto más la posibilidad de diagnosticar intraoperatoriamente la lesión? Bien, muchas gracias. Vamos a la reparación precoz o tardía. Es un tema de suma discusión, porque uno lo que busca es justamente, ustedes vieron en el estudio de costo-eficiencia, cuánto cambia teniendo el mismo cirujano hacer una reparación precoz o una tardía. Los costos se incrementan muchísimo. Entonces todo el mundo está de alguna manera promocionando hacer reparaciones precoces. La reparación precoz, que uno la puede hacer 24, 48, 72 horas, la condición clave es que el paciente no esté en proceso inflamatorio, y segundo, que nosotros estemos seguros dónde vamos a hacer la reparación. Y el gran problema de las quemaduras en las primeras horas es que la lesión no está delimitada y es muy difícil en forma intraoperatoria decir hasta dónde llegó la injuria. Entonces la recomendación es una sola. Ok, usted quiere hacer una reparación precoz, hágala, lo mostré anoche en el video, pero reseque vía biliar. Reseque vía biliar y haga un hepático yeyuno-anastomosis. No busque hacer una coleo-cocoledo, como poner un drenaje y 3 puntitos porque van a andar mal seguro. Si ustedes revisan las series que trae Lawrence Weick junto con Stewart, son los que de alguna manera promocionan y muestran que la reparación precoz o tardía tienen la misma efectividad, los pacientes son totalmente distintos. Totalmente distintos, y entonces hay que tener mucho cuidado con qué criterio uno usa. Pero si vamos a hacer reparación precoz, mi recomendación es no confiarnos con lo que vemos en el acto operatorio, resequen vía biliar y hagan un hepático yeyuno-anastomosis alta. Con respecto al rol de la colangiografía, nosotros somos fervientes defensores de la colangiografía intraoperatoria porque lo mostré anoche. Aunque no haga prevención de lesión de vía biliar, me diagnostica la lesión y dejo de lesionar la vía biliar. Entonces lo que sí me hace es prevención de lesiones de vía biliar graves, la resección completa, que era la que nos viene habitualmente a los centros de derivación. Entonces para nosotros la colangiografía, el rol que tiene es prevenir las lesiones graves y hacer el diagnóstico intraoperatorio. Y que si hacemos el diagnóstico intraoperatorio, ese es el mejor momento para reparar. ¿La otra pregunta? ¿La tercera? Sobre el rol de la conversión de la el rol de la conversión. Bien, ese es buenísimo porque anoche me quedé con cargo de conciencia que no hablamos de conversión. Porque uno dice, tenés dificultad en convertir. Yo diría, tengan cuidado con convertir. Porque si ustedes están convirtiendo es porque tienen muchas dificultades. Y el que no está acostumbrado a cirugía abierta, a hacer colecistectomía en situaciones adversas, tiene un riesgo. Y el riesgo es que la lesión de vía biliar que no la generaron por la laparoscopía, la generan en la conversión. Y no es una locura mía. En Barcelona, Eduardo Targarona hizo un estudio en su serie y vio que la incidencia de lesión de vía biliar en cirugía abierta era 2 por 1000 en cirugía abierta. En cirugía laparoscópica fue 5 por 1000, pero en las conversiones fue 2%. Y nosotros tuvimos en nuestra serie una lesión de vía biliar generada en la conversión. Entonces yo diría que en realidad el consejo que le doy y a los residentes nuestros es que a veces no todos los pacientes uno los termina de resolver como quiere. Por ejemplo, tiene una colestitis aguda donde la situación no es clara y no entienden qué hacer. Ese paciente hay que sacarlo de la situación séptica nada más. Póngale un catéter por vía laparoscópica, haga una colecistectomía y difieran el paciente. Es la mejor forma de evitar tener una lesión de vía biliar. Recuerden que la lesión de vía biliar, por operar a un paciente con colecistitis, tiene 4 veces más chance de lesión de vía biliar. Entonces, no se metan en un berenjenal que no tiene sentido. Por eso, yo digo, conviertan si el paciente se está desangrando y no hay forma de controlarlo, porque se les muere en la mesa operatoria. Pero todo lo demás, piensen si tiene sentido convertirlo. Si tiene una colecistitis muy pasada, drenen la vesícula y listo, así como hacer una colecistectomía peritoneal. Y que otro después resuelve el problema. Anoche me olvidé decir también que la lesión de vía biliar vino para quedarse. Y el único que no tiene lesión de vía biliar es el que hace cabeza y cuello.
¿Queda claro? Porque el que hace colon, si está haciendo un colon derecho, le puede pegar a la vía biliar. El urólogo, si hace una nefrectomía derecha y no han llamado, te puede generar lesión de vía biliar. El que hace hígado, todos alguna vía biliar nos hemos cargado. Entonces, si no quieren tener lesiones de vía biliar, vayan hacia cabeza y cuello, pero van a tener problemas con el recurrente, con el facial o con lo que sea. ¿Qué nos recomendaría? Acá tenemos muchos cirujanos jóvenes que están empezando la cirugía de vesícula. ¿Cuáles son los puntos básicos para evitar una lesión de vía biliar? Muy buena pregunta. A ver, si uno comete una lesión de vía biliar, es una lesión de vía biliar no intencional, ¿sí? Y yo diría que lo que nos pasó es que el GPS anduvo mal, ¿sí? Nosotros fuimos de acá allá y fuimos por acá. Algo pasó. La causa número 1 de lesión de vía biliar es una interpretación inadecuada de la anatomía regional. Nosotros vemos una estructura tubular que creemos que es el cístico y es el colédoco. ¿Y qué le hacemos al colédoco? Le hacemos lo que le haríamos al cístico. Y al cístico lo clipamos y lo cortamos. Entonces la recomendación es identificar bien la anatomía. ¿Y dónde está la clave? La clave está en disecar la unión de la vesícula con el cístico. A mí en cirugía abierta me enseñaron que tengo que disecar todo el cístico y estar cerca de la vía biliar para no tener el síndrome del muñón cístico largo. Que eso fue una mentira, es algo que inventaron. Mi recomendación es, mientras más lejos estén de la vía biliar, menos chance de lesionar la vía biliar. Entonces la clave es disecar la unión de la vesícula con el cístico. ¿Sí? Ustedes disecan todo, si pueden dejan también la arteria disecada, que eso se llama visión crítica de seguridad, que fue descrita en el año 95, pero eso es fundamental. Es decir, para evitar lesiones de vía biliar, disequen bien. La colangiografía, vuelvo a decir, es una herramienta más que la utilizamos para demostrar indemnidad. Pero lo más importante es hacer una buena disección. Lo que pasa es que esa visión crítica no siempre la tenemos disponible. Si cuando uno opera colecistitis subaguda, colecistitis crónica, no puede, o tenemos un síndrome Mirici, se nos terminó la visión crítica, porque no la podemos exponer. Entonces hay que usar otras herramientas. Por ejemplo, si ustedes están trabajando y no les queda claro la anatomía, hagan algo muy fácil, y lo mostré en un video anoche. Metan una aguja percutánea y hagan una colangiografía punzando a través de la vesícula. Y ahí van a saber dónde están parados. Y si no tienen idea dónde están, paren. ¿Todo paciente debe salir de sala operado de vesícula con colangiografía? Yo diría que sí, porque es lo que defiendo. Como dije, los argumentos que nosotros usamos para hacer colangiografía son básicamente 4, que es hacer colangiografía para demostrar en un 5% litiasis insospechada de colédoco. Nosotros estamos muy abocados al tratamiento de la litiasis coledociana por la laparoscopía. Entonces lo que buscamos es que en el paciente que mandamos al quirófano pensando que tiene una litiasis coledociana, estar seguro que lo tiene. Y el ejemplo lo di anoche. Uno se opera un paciente con una pancreatitis